hoy quiero hablarte de 3 libros poco conocidos, pero que a mí me encantan. Allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La White Sea y como os he dicho antes, en este vídeo quiero hablaros de 3 libros que yo les di 5 estrellas, que me encantaron, 3 libros que hace bastante que leí y que no olvido, y son 3 libros que realmente no veo hablar de ellos por redes sociales, así que nada, pues vengo a contaros por qué me gustaron tanto, para pues así darlos un poquito a conocer, porque yo creo que merecen muchísimo la pena. Pero antes de entrar en materia, quiero agradeceros 2 cosas. La primera de ellas es la acogida tan sumamente cariñosa que ha recibido el vídeo que grabé con Irene, el último vídeo, que de hecho de ahí saqué la idea para este vídeo de hablaros de libros poco conocidos. Y por otro, dar las gracias por todas las felicitaciones que recibí en el día de mi cumpleaños. Me vi abrumada para bien de la cantidad de mensajes felicitándome que recibí. Fue pues muy emocionante. La verdad, también mucha gente me pidió que enseñara mis regalos, los que son libros, vaya, y bueno, como parece que a muchas personas les interesa, pues traeré un vídeo próximamente enseñando los libros que me han regalado. Y ahora ya, sin más dilación, paso a hablaros de esas 3 novelas que tanto me gustaron. Y empiezo fuerte con la que es mi favorita de estas 3, y es que es un libro que está en mis favoritos de la vida. Es una novela preciosa, estupenda, maravillosa, muy bien escrita y que es muy poco conocida, al menos en España. Se trata de La puerta, de Magda Szabó. Bueno, ya sabéis que las pronunciaciones yo hago lo que puedo, pero bueno, literalmente se leería así. Ella era una autora húngara que murió en 2007 y La puerta es una novela de 1987. ¿Qué pasa? Que no se tradujo al inglés hasta 1995 y ahí pues ya sí que recibió algunos premios en Europa, y luego creo que fue una década después casi cuando ya llegó incluso a Estados Unidos, y allí pues tuvo otro boom, también se volvió a premiar tanto la obra como la traducción, y en español no se editó hasta 2005. Yo llegué a esta obra, si no me equivoco, pues debe hacer hace 2 años más o menos, o a lo mejor un poquito menos, que salió en el club de lectura de la biblioteca de aquí donde yo vivo, y yo lo leí pues en la edición que nos dieron ahí, que es la edición de bolsillo. Es un libro que me gustó tantísimo que busqué a ver si había una edición un poco mejor, bueno, pues para comprármela, porque quería que estuviera en mis estanterías. Y es cierto que ahora mismo está descatalogada en la edición que no es la de bolsillo, porque estaba editado por Literatura Mondadori, que bueno, ya no existe. Así que nada, pero no sé en otros países, pero aquí en España se puede encontrar relativamente fácil todavía en mercadillos de segunda mano, en Wallapop y así, al menos yo la compré ahí. Esta novela está ambientada en Hungría en la década de los 60, aunque bueno, vamos a ver cómo se mueve un poco adelante y atrás en el tiempo. Y vamos a tener una narradora protagonista o coprotagonista, que se llama Magda, igual que la autora, y esto bueno, pues da mucho que pensar, que la novela, aunque es una ficción, tiene ciertas cosas que beben de la vida de la autora, porque bueno, esa Magda narradora también es escritora, está casada con un académico, como también la autora, y también ella tiene una serie de, por decirlo suavemente, rifirrafes con el gobierno húngaro. Magda en la vida real pues también sufrió eso. Fue una autora que durante una época pues fue apoyada, ¿no?, desde las instituciones públicas, se le dieron premios, se la movía por Europa, pero también en determinado momento llegó a ser incluso declarada como enemiga del gobierno. Se prohibió durante unos años que sus obras se vendieran en Hungría. Bueno, o sea, la verdad que tuvo una vida bastante también interesante. Y esto también le ocurre, digamos, a la protagonista de la novela. Entonces hay un juego ahí entre realidad y ficción que, bueno, no sabemos hasta dónde llega cada una de ellas, pero bueno, está claro que tú cuando lees ese ambiente lo notas como muy realista. Esa es la verdad. Y la novela empieza cuando esta narradora ya es mayor, es anciana, y se despierta porque tiene una pesadilla. Y parece ser que es un sueño que ella tiene recurrentemente. Se levanta y dice algo así como: yo maté a Emerence. Y el resto de la novela lo que hace realmente es tratar de explicar esa frase. Para ello nos vamos a retrotraer al pasado, ahora sí a esa década de los 60, donde Magda, nuestra narradora, que es una escritora culta, que ha recibido una educación, casada con un académico, tiene una buena posición social. En ese momento ella, digamos que recobra el favor del gobierno y se le permite escribir de nuevo. Entonces se da cuenta que para poder dedicarse a la escritura
de forma permanente, o sea, bueno, dedicarle todas las horas de una jornada laboral, digamos, va a necesitar ayuda en casa. Entonces, pues alguien, no recuerdo quién ahora mismo, le va a recomendar a Emerence como, bueno, pues para que sea su ama de llaves. Entonces, bueno, entra en juego la que para mí es realmente la protagonista indiscutible de la novela y uno de esos personajes que no olvidas jamás en la vida, que es Emerence. Emerence es una mujer, yo mi recuerdo era que muy mayor, como casi octogenaria, que lleva pues trabajando toda la vida y que es un poco, bueno, no sé si voy a decir lo contrario, pero bueno, es muy diferente a Magda, ¿no? Es una mujer, pues como digo, que lleva trabajando toda la vida, pero bueno, una serie de trabajos, digamos, no cualificados, no tuvo una enseñanza normativa y durante toda la vida ha tenido que realmente sacarse las castañas del fuego un poco en su barrio, con su gente y demás. Esto hace que sea una persona muy, muy apreciada por esa comunidad. Sin embargo, es una persona también bastante misteriosa, muy poca gente conoce de su pasado, qué pasó ahí, y además también es muy hermética respecto a lo que ocurre de puertas adentro de su casa. De hecho, nunca nadie entra a su casa y también se sabe que dentro de su casa hay una puerta que jamás se abre, que no se sabe qué hay detrás. Entonces, bueno, eso va a ser un misterio que hay ahí como run run. Desde que Emerence entra en la vida de Magda y de su marido, vemos que es una persona como imprevisible, voluble, con un carácter muy concreto, tiene unos valores que considera que son los buenos y que son muy distintos a los de ese matrimonio. Por ejemplo, les vamos a discutir sobre temas de religión, entre otros muchos. Tiene una visión propia del mundo de la cual no se baja, ¿vale? Es una persona muy generosa, muy entregada, de verdad, la vemos que ayuda en ese barrio donde viven, ese matrimonio para el que ella trabaja, pues es una familia de recursos, pero en ese barrio hay un poco de todo y Eminem es alguien que ayuda a todo el mundo y lleva décadas y décadas y décadas allí ayudando a la gente, ¿no? Por lo cual realmente es un pilar de esa comunidad. Va a pasar que la novela lo que nos va a hablar principalmente es de la relación de estas dos mujeres tan diferentes y va a haber una serie de puntos de inflexión a lo largo de la novela porque la novela ocupa varias décadas. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, y quizás el más importante, es en determinado momento el marido de Magda enferma y ella pues lo que hace es, evidentemente, pues lo lleva al hospital y lo tienen que ingresar o lo tienen que operar, lo que sea. Y cuando regresa a casa se encuentra con que Emerence está muy, muy enfadada porque se ha tomado como la decisión sin ella o como que han pensado ese matrimonio que a ella no hacía falta avisarla, ¿no? De que el marido se había puesto malo, como si ella, no lo sé, como si ella no tuviera sentimientos, como si no fuera una más en esa casa. Entonces hay una discusión muy grande y hay por primera vez un acercamiento entre esas dos mujeres que por primera vez se miran de igual a igual y permiten la una a la otra conocerse más. No se hacen amigas de la noche a la mañana, pero de repente como que se ha abierto, ¿no? Algo, ¿no? Algo ha cambiado y estas mujeres, su relación ha cambiado y empieza a crearse algo que es una constante lucha de fuerzas. Hay una tensión pasiva todo el rato en la novela porque verá, Emerence es una persona muy, muy voluble, nunca sabes por dónde te va a salir. Entonces las cosas que van surgiendo en la vida de este matrimonio, las oportunidades laborales, de este viaje, de tal, a ella nunca sabes cómo le van a afectar. Luego, por ejemplo, hay otro punto vital en la novela que es cuando entra un perro en juego, un perro que encuentra por la calle, no recuerdo, y nos lo meten en casa pues para ayudar a recuperarse, iba para quedárselo o no, bueno, no lo sé. Y lo que ocurre es que hay de nuevo una lucha de fuerzas entre esas dos mujeres un poco a la pasiva, ¿no? Porque realmente Magda es la dueña del perro, pero va a ser Emerence a la que el perro realmente haga caso, a la que parezca que quiere, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso. Otro punto fundamental va a ser, por ejemplo, cuando sucede una cosa muy dramática en ese barrio y que va a afectar a ambas mujeres y se te van a tener que enfrentar a un dolor muy grande. Eminem es una persona muy, muy mayor, por lo cual en determinado momento también enferma. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, la verdad que es una novela redonda, es una novela que se cuece a fuego muy, muy lento. Y yo lo agradecí muchísimo porque sabes que no quieres que se acabe nunca. Y al mismo tiempo la autora consigue que tú entres en la vida de esas mujeres con las que compartes prácticamente décadas. Entonces cuando el libro se acaba, aparte de que tiene un final muy emocionante, de emoción, ¿vale? Y los misterios se cierran
y de, bueno, y de que todo concluye, ¿no? Y vamos a entender por qué esa culpa, ¿no?, que tiene la protagonista, que la hemos visto al inicio con esa frase de yo maté a Emerence. Cuando todo se termina y tú llegas a la última página, es uno de esos libros que te dejan muchísimo pozo, te dejan una tristeza durante mucho tiempo. A mí me costó mucho recuperarme de ese libro, me parece una novela fantástica. De verdad que lo sufrí mucho, pero es un libro con el que me quiero reencontrar. Emerence es de esos personajes, esas mujeres hechas a sí mismas, que han tenido que buscarse las castañas por todas partes, donde han tenido que tomar decisiones que no siempre a lo mejor son moralmente correctas, pero que eran lo mejor para esa situación. No sé cómo decir, o sea, que al final la han convertido en alguien que tiene casi una leyenda a su alrededor. El libro es una oda realmente a su vida, y de este personaje, que no sé, este personaje ficticio o no, realmente puede encarnar a muchas mujeres que todos hemos conocido de generaciones pasadas, que vivían, ¿no?, en una transición, ¿no?, en un mundo que cambia y que ya no a lo mejor se rige por las mismas reglas por el que ellas han vivido el resto de su vida. Es un libro que tiene un misterio muy fuerte. Es un libro que ya desde el título, La Puerta, tiene relación con ese misterio, y que también hay una gran simbología ahí, hay una gran metáfora, ¿no?, porque realmente Emerence tiene esa puerta de su casa cerrada que nadie abre, que nadie sabe lo que hay detrás, y al mismo tiempo ella también pone una puerta a sí misma, que la gente la conozca de todo lo que hay en el interior de sí misma y solo enseña las apariencias. Entonces, bueno, hay una imagen muy clara, muy visual, pero también que la autora juega muy bien con ella. La verdad que es un libro que toca muchísimas temáticas, porque va a tocar detalles políticos, de religión, de sociedad, de diferencia de clases, pero sobre todo creo que es un libro que al final habla de amistad. Hay varias amistades muy importantes en la novela, habla de soledad, habla de los problemas de la vejez y también, por supuesto, habla de la culpa. Lo dicho, es una novela fantástica que solo puedo recomendaros a gritos, de verdad, porque es una maravilla. El siguiente libro del que quiero hablaros es La ira del cerval, de Alberto Vázquez Corzo, que fue editada en 2020 por la editorial Adarve. Es un libro que yo leí por la recomendación de mi amiga Janet, del perfil de Instagram Leer es Más, que os he hablado un montón de veces de ella, porque realmente cuando ella me recomienda un libro yo sé que me va a encantar, y esto lo hizo de verdad con muchísimo fervor. Es un libro del que yo no sabía qué esperar, la verdad, porque no había oído hablar de él demasiado, y tanto lo que es el título como pues la cubierta del libro me parecía como todo un poco misterioso, y al mismo tiempo no terminaba yo de tener claro por qué me estaba recomendando tanto este libro. Entonces fue una gratísima sorpresa. Desde las primeras páginas yo ya noté que era un libro que iba a ser especial, o que me iba a gustar mucho, ya directamente por cómo está escrito. No sé si el autor tiene algo más publicado, creo que no. Escribe de una forma, bueno, de verdad, una de esas plumas elegantes, pero sin ser recargadas, cuidadas, sin ser pedantes, alguien que sabe contarte muchísimo sin cansarte. O sea, yo me quedé asombrada. Era de esa gente que lees por el placer de leer, decir lo bien que está escrito algo a nivel estético ya, ¿no? De la prosa. Qué bonito es lo que te está contando, no sé cómo deciros. Y luego ya, por supuesto, la trama me apasionó. Nos va a contar la historia de Pelayo Japón, que es un hombre, bueno, un joven al principio, porque también el libro abarca bastante tiempo, y además hay también flashbacks a su infancia y demás, que bueno, es alguien que va a emprender una búsqueda de sus orígenes. Lo hablamos en un vídeo, en el de novelas históricas, si no me equivoco, que es el origen del apellido Japón aquí en España. Y es que bueno, hubo una delegación en el siglo XVI, si no me equivoco, XVI-XVII, que llegó a España. En concreto entró por el puerto de Sevilla y llegó a Coria del Río, y allí hubo una parte de la delegación japonesa que se quedó. Entonces, bueno, se dice siempre que los descendientes de esos japoneses que se quedaron allí tomaron el apellido Japón, que originales nosotros. Entonces, bueno, la gente que se apellida Japón en Coria del Río hay bastantes, pero bueno, hay otras personas por toda España, porque bueno, realmente con las décadas la gente se va moviendo. Y Pelayo, de hecho, si no me equivoco ahora mismo, creo que vivía en Galicia, porque hay una parte de la novela que está ambientada en Galicia, otra gran parte de la novela que está ambientada en Japón,
Y va a haber otras localizaciones, pero no os las voy a decir porque creo que pueden romper un poco la sorpresa de lo que es ir leyendo este libro. Entonces, bueno, pues por una serie de circunstancias, Pelayo va a emprender un viaje a Japón y va a quedarse allí pues bastante tiempo porque, bueno, aparte de la búsqueda, bueno, pues va conociendo gente y cosas que le hacen quedarse allí una temporada. La parte que nos va a enseñar de Japón, además, no es de sitios especialmente conocidos, no vamos a ver el Japón del Tokio contemporáneo, sino que a pesar de irnos al Japón contemporáneo, porque es una novela ambientada en la actualidad, si no me equivoco, subía hacia el norte, la región de Tohoku, hacia la zona de Sendai, y allí iba a emprender la búsqueda, ¿no?, de sus familiares. Todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa y con lo que nos enseña de Japón está contado con una gran rigurosidad y sobre todo con bastante respeto hacia una cultura ajena. Me gustó muchísimo leerlo y lo que va a suceder es que en un momento determinado va a haber algo, una noticia inesperada que le va a obligar a volver a España y eso va a ser un gran punto de inflexión en la vida de nuestro protagonista. Vamos a conocer, como os decía antes, no solo lo que le va ocurriendo en el presente y esa búsqueda de sus orígenes, como también de su pasado. Pues vamos a conocer un poco a sus padres, cómo era su infancia, cómo él entró en contacto con la cultura japonesa en determinado momento a través de las artes marciales. También vemos su interés por la pintura, bueno, y otras muchas cosas. La verdad que es una novela estupenda, aunque él es el protagonista, por supuesto. Hay una serie de personajes secundarios y lo que me gustó de esta novela, bueno, aparte de todo, fue que el autor se toma su tiempo para hablarte de todos los personajes de una forma calmada, sin prisa, y cada uno de los personajes están ahí por algo, están bien construidos y forman parte de un gran engranaje que hace que la novela pues funcione tan bien, porque no notas que dices, ah, mira, este solo ha venido para esto, no lo sé, notas como si fueran personas de verdad y pudieras hablar con ellas y ver que su vida realmente existe, no sé cómo decirlo de otra manera, pero me gustó que está muy muy bien construido en ese sentido, de verdad muy muy redonda, es que no puedo decirlo de otra manera. Es cierto que tirando al final hay un punto que se complica un poco, pero, o sea, tira por un sitio que creo que nadie se podía pensar que la novela va a ir por ahí y me desconcertó un poco, pero me desconcertó para bien porque yo realmente cuando leo un libro me gusta ir con la mente abierta, no tengo que leer lo que yo quiero, tengo que dejarme sorprender o tengo que leer la historia que han creado para mí, ¿no? Para mí como lectora, quiero decir, el autor. Y fue divertido ver que de repente tomaba un rumbo inesperado en la novela y tenía toda la coherencia, y eso es lo único que importa, ¿no? Que al final, que dentro de lo que te cuente, pues todo se sostenga, y esto se sostenía. Quizás fijándonos en la trama puede parecer que es casi una novela de aventuras o así de entretenimiento puro y duro, que sí, realmente, porque es una novela, no sé si de aventuras, pero de búsqueda desde luego y de crecimiento. Pero no puedo decir que sea ligera del todo, o sea, no me parece una lectura para leer en el metro o rodeados de muchísima gente. A mí me requería bastante concentración para poder seguir todo y un poco también para disfrutar, porque la novela te lo pide, ¿no? Que le des tus 5 sentidos para meterte ahí y disfrutarla. No es compleja para nada, pero al mismo tiempo sí que requiere ese tipo de prosa que estés atento, ¿no? Para también, no lo sé, como de verdad creo que está pensada para que tenga una cadencia y que sea un paseo para disfrutar con los 5 sentidos. No sé cómo decirlo mejor. No me pareció ligera, no me pareció difícil, pero sí que me requería pues la atención y creo que dársela tiene sus frutos porque lo disfrutas un montón. Como decía, bueno, pues eso es una novela de búsqueda, pero también es una novela que tiene mucho amor, tiene amistad, tiene mentiras y tiene desencanto. Y bueno, tiene un punto de misterio también bastante grande. Y luego, bueno, pues tan cierto que vamos a aprender también de un poco de historia y de cultura, no solo de Japón, ni solo de España. Realmente es una mezcla. La verdad que es una mezcla muy bonita de destinos, de culturas y de personajes. Es una novela fantástica, muy bien escrita, que merece mucho la pena que le deis una oportunidad porque, no sé, creo que es difícil que no guste si os gusta este tipo de novelas contadas con calma y con una gran historia detrás. Y el siguiente libro del que quiero hablaros, que también me encantó por supuesto, si no, no estaría aquí, es Canción bajo el agua de Fátima Beltrán Curto, que se editó en 2021 por Espasa. Me da un montón de pena no tener aquí el libro, pero lo tengo en Madrid en casa de mis padres, porque la cubierta brilla, la giras y tiene partes doradas. Bueno, la verdad que es una belleza auténtica.
Este es un libro que me sorprendió muchísimo, me pareció súper fresco, muy original y pues muy bien escrito también. Además tiene realismo mágico. Lo aviso porque yo sé que no le gusta a todo el mundo, pero yo soy una gran amante del realismo mágico y eso para mí fue un plus de la novela. Va a estar ambientada en España en las primeras décadas del siglo XX. Vamos a conocer principalmente a dos personajes, va a ser Elodio y Teodoro, que, bueno, pues como tantas personas se vieron obligados a combatir en la guerra civil, en esta contienda fratricida de la que ellos realmente se sentían absolutamente ajenos. Van a luchar en bandos contrarios y estos dos hombres realmente nunca llegan a conocerse y sin embargo van a estar unidos para siempre. ¿Cómo pasa esto? Pues bueno, resulta que pues, por cosas de la guerra Elodio va a matar a Teodoro y el fantasma de este va a acompañar a su asesino, a la persona que ha acabado con él, durante el resto de sus días. Entonces, digamos que el punto de partida de la novela es al final de la Guerra Civil Española, en 1939, cuando Elodio está volviendo a su pueblo, que si no me equivoco debía estar pues, en algún punto de Cataluña. Ahora dudo, si igual algo de la zona, pero juraría que era Cataluña. Y regresa allí con pues, toda la ilusión, ¿no?, de reencontrarse con su hogar, con su gran amor platónico y bueno, pues se va a llevar un gran chasco cuando llega y su pueblo ha sido bombardeado y bueno, pues lo que encuentra allí a esa mujer, ¿no?, de la que tanto ha estado idealizando, no va a estar exactamente como estaba antes de la contienda y bueno, realmente nada va a ser lo mismo y bueno, él tampoco va a ser el mismo porque ha pasado muchas cosas durante esos años, además de por supuesto pues volver acompañado del fantasma de Teodoro. Van a suceder una serie de cosas en ese pueblo que no os quiero contar porque realmente es muy divertido descubrirlas porque cuenta en una clave con bastante humor ciertas cosas que pasaron en la historia de España en ese momento, cierto tipo de personajes o de figuras que hubo y que es interesante ver cómo nos las va contando y a qué se va a llegar al final de la novela. Vamos a conocer también a la vida de Teodoro antes de la Guerra Civil, cómo llegó a estar donde estaba en el momento de su muerte y también pues vamos a ver un poco de ambos su entorno, sus familiares, sus amigos, el lugar en el que vivían, cómo era la vida antes de la guerra. El personaje de Teodoro la verdad que es muy divertido, también es su vida cuando estaba vivo. Él era pintor, ex seminarista y todo pues un galán, entonces bueno, da pie a muchas cosas. De este libro sí que oí hablar más hace un par de años y es cierto que tiene opiniones bastante, no sé, extremas, quiero decir, o te encanta como a mí, le das 5 estrellas, es un libro que deja bastante indiferente, porque bueno, hay ciertas cosas que tienen que gustarte, eso para que este libro te guste, como puede ser lo que decía el realismo mágico, pero también cómo está escrito. Llama mucho la atención, yo cuando lo leí al principio, me costó un pelín ubicarme al principio porque yo al leerlo tenía la sensación de que estaba ante algo de literatura latinoamericana, porque realmente la autora bebe mucho de esa musicalidad, de ese divertimento, de esa forma de hablar que realmente no suele en ningún caso natural o no es común en cómo hablamos en España. Entonces es cierto que bebe un poco de ahí, también juega un poco con cómo se hablaba aquí hace algunos años, entonces claro, se crea un juego un poquito extraño y para mí me encantó porque realmente te traslada a otro sitio, tienes casi ese sentimiento de que te están contando como un cuento y luego también es cierto que hay bastantes guiños directos, por ejemplo a la obra de Gabriel García Márquez que yo haya visto claramente, a lo mejor hay otros que yo no he sido capaz de encontrar. Por ejemplo, cuando leí la novela vi que el inicio claramente era un guiño a 100 años de soledad y luego, después de leer Canción bajo el agua, tiempo después, leí El amor en tiempos del cólera y me di cuenta de que en Canción bajo el agua había también un guiño muy gracioso y muy bien traído, ¿no?, de bueno, algo que sucede. Y es que bueno, en las dos novelas sucede algo que es muy importante y muy gracioso en ambas, con un pájaro. La verdad que me di cuenta tiempo después, dije, fíjate Fátima, estaba ahí en todo. En cualquier caso, es un libro que está todo contado de una forma muy sensorial, muy bonita, tiene casi, de verdad, a mí como oral, me hubiera parecido como que era un libro que me podían estar contando, una historia que me estaba contando alguien, como si mi abuela o alguien me estuviera contando
una historia de la época de la guerra, no sé cómo contar, o sea, da igual que hubiera fantasmas y entre otras cosas, son de esas cosas que te crees por cómo te las cuentan y eso es genial, es un libro de verdad que me reí un montón, o sea, porque me parecía muy divertidas ciertas escenas, muy bien traído, muy bien unido todo y sobre todo que algo que tiene, en mi opinión, mucho valor es cuando alguien consigue hacer divertido, que te rías, ¿no? Que crea escenas un poco quizás esperpénticas o quizás un poco estar exageradas para que tú te rías, pero que el contexto que tiene es súper dramático, ¿no? Y conseguir hacer humor de ahí y que salga bien me parece muy difícil y que ella lo hace muy bien. Al mismo tiempo también me emocionó muchísimo el final, yo lloré un montón. No es un final necesariamente triste, es simplemente me emocionó lo que pasa y cómo está contado. Me gustaría relacionarlo con otro libro, pero sería un gran spoiler del final, por lo cual aquí sí que no lo voy a hacer. Pero bueno, es un libro que me llevó por una montaña rusa de emociones. Hablando de él, me está dando un montón de ganas de volver a leerlo, porque además es muy finito. Y igual lo leo para este verano, porque de verdad que es que me gustó un montón y me da muchísima pena que no se esté hablando más de él. Para terminar, pues deciros que es un libro que habla sobre bueno, pues la memoria histórica, por supuesto, habla sobre la pérdida, las consecuencias de una guerra y más una guerra civil, ¿no? Al final cuando vecinos, familias se ven enfrentadas entre sí, las consecuencias también de un cambio de régimen y cómo, bueno, se viven estas cosas no en las grandes ciudades, porque en este caso no se pone la mirada en ellas, sino en las pequeñas localidades. Lo que pasó en muchos pueblos de España se cuenta en esta historia de una forma, pues eso, muy bonita y que hace un poco que no caiga en el olvido. No lo sé, me pareció una novela fantástica, muy diferente, muy fresca, de verdad muy original y que os animo a leerla.